Bienvenidos a Polos Opuestos. La paz en Colombia y los crecientes señalamientos del gobierno venezolano hacia sectores colombianos como presuntos partícipes en un intento por desestabilizar ese país son los dos temas más importantes para el país en este momento y para el continente. En La Paz, el expresidente César Gaviria lanzó una propuesta que pareciera convertirse en una fórmula para superar uno de los mayores escollos, el de la justicia transicional. El planteamiento de Gaviria es aparentemente sencillo, pero igualmente profundo, que la justicia transicional sea la misma para todos los que estén o hayan estado involucrados en el conflicto, guerrilleros, militares, civiles, paramilitares, empresarios, políticos, campesinos. Ese es un tema bien importante. El otro es la forma como el presidente Nicolás Maduro arremetió contra los periodistas colombianos, el caricaturista Blado y el columnista Óscar Alarcón. Una caricatura y una frase bastaron para la fuerte reacción del mandatario venezolano, quien los descalificó y enseñó las publicaciones como muestra de los ataques contra su país. Para hablar de estos temas, están con nosotros hoy Salud Hernández, periodista española y colombiana, ¿no es cierto? Sí. Doble nacionalidad, ¿no? La sentimos propia. Que ha conocido bien todos estos temas colombianos, todos los temas del conflicto y los temas de Maduro y de Venezuela también los conoce en profundidad, y además tiene la característica, y por eso le agradezco que nos acompañe hoy, de llamar las cosas por su nombre. Puede uno no estar de acuerdo con Salud, pero sabe que lo que está diciendo es fruto de sus convicciones y de su franqueza. Y también hemos invitado a Gustavo Adolfo Salazar, politólogo, internacionalista, docente de la Universidad Javeriana y un experto en el tema de justicia transicional. Entonces vamos a hablar de esos temas. ¿Ustedes creen que la propuesta de Gaviria de involucrar a todos los actores, casi que activos y pasivos, porque en el fondo muchos de estos actores resultan activos, pero precisamente porque los someten o los obligan a ser activos, es la respuesta, es como la ayuda que le está dando al gobierno para salvar el escollo de lo de la justicia transicional? Salud. Arranque usted con el fuego. A mí sí me parece que es una manera de favorecer a la guerrilla. Es decir, yo no creo que se pueda poner al mismo nivel a la guerrilla que a las fuerzas militares por muchos desmanes que hayan cometido y atrocidades y muchas veces crímenes, directamente crímenes. Pero yo creo que es una propuesta para encubrir a todos, y como todo el mundo es culpable, la guerrilla no es culpable. Es decir, la guerrilla no... Sí, nadie es culpable. La frase de Dostoyevsky. Yo creo que es una manera de diluir la responsabilidad de la guerrilla. Para mí, es una maniobra para favorecer al presidente Santos y a la guerrilla. Vamos, al proceso de paz de Juan Manuel Santos. Profesor, ¿y usted cree que sí encarna esa propuesta justicia transicional? Porque recordemos que para justicia transicional se necesita verdad, justicia, reparación y el compromiso de no repetir. En la propuesta del presidente Gaviria, que es pragmática y para muchos la tabla de salvación del proceso, ¿hay realmente justicia transicional? ¿Usted cree que los campesinos, los empresarios, los políticos, todo el mundo va a decir la verdad? Yo creo que es una propuesta a la cual hay que hacerle mampostería. Yo creo, diciendo de Salud, en relación con que beneficie solamente a la guerrilla. Evidentemente es un momento de oportunidad que beneficia el proceso de paz y le simplifica el camino un poco a Juan Manuel Santos. Es decir, César Gaviria públicamente... ¿Por qué no lo propuso el presidente Santos directamente? Bueno, ese es un asunto de cálculos políticos. El expresidente César Gaviria lo que hace es que se da una pela pública que normalmente debió haberse dado a un ministro del gobierno Santos. Digamos, César Gaviria hace de alguna manera un favor, motu propio, bueno, no sé por qué cálculos será, pero lo hace. Creo que sí recoge la complejidad del caso colombiano, y la complejidad del caso colombiano parte de, hay múltiples actores que han cometido una serie de violaciones, y recoge creo que también una particularidad ahí es el proceso con los paramilitares quedó incompleto, y en ese escenario de paramilitarismo participaron de manera activa empresarios, y no solo empresarios políticos, que eso hay que irlo resolviendo. Se ha ido resolviendo parcialmente, por ejemplo, en el caso de Urabá, con algunos asuntos de tierras, pero yo creo que sí es un momento de, bueno, aquí aceptemos que ciertos tipos de cosas pasaron y hay que darse la pela. Pero les pregunto, darse la pela, de acuerdo con el Estatuto de Roma, es imposible sin estos elementos. Es decir, porque el Estatuto de Roma habla que se necesita juzgar y condenar. Distinto es que no se paguen las penas tradicionales
o en la cuantía o en la forma como están establecidas. Pero sí se puede, en un conflicto masivo donde están involucrados tantísimos actores, tener un proceso de justicia transicional, o es más bien una forma de punto final y de borrón y cuenta nueva. Pues eso es lo que parece, ¿no? Un borrón y cuenta nueva. Es decir, la propuesta de Gaviria es un borrón y cuenta nueva. Y de todas maneras, este es un proceso con las FARC. Esto no es un proceso con los paramilitares. Para la gente que no esté al tanto, con los paramilitares ya se hizo un proceso. Está todavía en marcha porque fue tan ambicioso por una sentencia de la Corte Suprema que es casi imposible de llevar a su término pues en los tiempos que dijeron. Pero este es un proceso con las FARC. ¿Y qué hacen las FARC? Decir todo el día, no, el Estado es el culpable, nosotros no aceptan ninguna responsabilidad, ninguna. Pero salud, ninguna. El presidente Gaviria habla de todos los actores involucrados en el conflicto. Y obviamente los paramilitares nacieron al principio como una forma de defenderse frente a los exabruptos excesos de la guerrilla, cometiendo iguales o peores exabruptos. Eso fue. Entonces quedan inmersos en la propuesta del presidente Gaviria todos, políticos, pero es que los paramilitares, vamos a ver, para que la gente lo sepa, hay como 2.700 jefes paramilitares que van a cumplir 8 años presos, porque les pusieron máximo 8, que es un regalo. Para todas las atrocidades que cometieron, 8 años presos, eso es un regalo para todos ellos. Entonces llevan ya 2.000 y pico presos, 8 años. A ellos no se negoció más que, dígame, ¿qué día entregan las armas y nosotros qué le damos a cambio de rebajas de penas? Nada más. Hay una serie de políticos presos, han estado poco tiempo porque enseguida aquí con las trampas esas... Por muestreo, muchos más políticos están en curso. Bueno, pero es que ha habido... Son muchas decenas, cuando tú no puedes ni soñar que iban a estar presos. Ha habido políticos, ha habido una parapolítica, es decir, unos casos, muchos. Es decir, al menos hay algo. Incompleto. ¿Para hay políticos también? Claro que hay FARC políticos, claro. De todas maneras, fueron muchos más los parapolíticos y de más nivel. Porque FARC políticos es más a escala local. Es más a escala local. ¿Será que no se ha revuelto el tema? No, hay más a escala... FARC políticos en el Senado y en el Congreso son menos comparados con los parapolíticos. Pero hay algo. Aquí no, estos señores de la FARC se van a ir así. Ya lo dijeron, lo han dicho en 1000 maneras. No van a hacer nada, no asumen ninguna responsabilidad. Y esto que dice Gaviria es, no se preocupen que aquí todos somos iguales y entonces los señores de la FARC se podrán ir a su casita, ¿o no? Pero puede darse justicia transicional sin verdad, porque todos estos miles y yo diría millones de personas incursas van a decir la verdad. Es decir, viene una explosión de verdades, de justicia para... ¿Cuántos millones de personas habrá? ¿Ustedes calculan cuántas personas han estado incursas en este conflicto colombiano? ¿Cuántas? No tantas. ¿Cuántas por ahí? Lo que pasa es que los niveles de complicidades varían con el tiempo, varían en la región, varían con el actor. Hay gente que ha sido, entre comillas, cómplice de múltiples actores porque básicamente son... Es decir, la gente en las regiones sobrevive. Víctimas, perdón, les pregunto. Si hay millones y millones de víctimas, normalmente también hay muchísimos victimarios. Eso es porque hay que establecer una correlación. Pero pongamos que 200.000, 300.000 victimarios. Sí, victimarios. ¿Y es posible conocer la verdad de 300.000 personas? ¿Hacerle justicia, es de juzgar y sentenciar a ese número aproximado? No, yo quiero tomar varios temas. Primero, en relación con los deberes del Estado. En términos internacionales, un Estado tiene una serie de deberes. El primero es prevenir la violencia. Yo creo que al Estado colombiano no se le puede endilgar la responsabilidad por no haber tratado de prevenir la violencia en relación con las FARC. En esa medida, salva parte importante de su responsabilidad. Es decir, aquí no estamos en un escenario de una dictadura militar que simplemente se hace una autoamnistía. Dos, en relación con los deberes del Estado está investigar, juzgar y sancionar. En términos de investigación, juzgamiento y sanción, en relación específica con las FARC como agrupación, no vamos a hablar de individuos específicos como Iván Márquez o Timochenko, etcétera, sino de las FARC como organización. Hay miles de hombres en las cárceles. Yo he estado oyendo, son 3.000, 4.000, 8.000, eso varía de acuerdo con los intereses de quien presenta las cifras. Y podemos hablar de miles de personas, de miembros de las FARC que han caído en combate, que se han desmovilizado, que han sido capturados. Es decir, que en términos gruesos, el punto de partida... Y empresarios, y campesinos, y cómplices... El punto de partida es que el Estado colombiano en el ámbito internacional no enfrenta una situación tan difícil como una dictadura, porque evidentemente es un Estado que ha hecho un esfuerzo incompleto, un esfuerzo parcializado, un esfuerzo que varía de región a región, que varía de momento a momento y que varía de fuerza a fuerza. En esa medida...
el Estado tiene una relativa... Profesor, pero para bajarle, es que los televidentes no son expertos. Perdóneme, le hago una pregunta. Supóngase que un sargento incurrió en un acto, un exceso de violencia frente a un ataque guerrillero o que está en curso en uno de los delitos. Para que ese sargento no tenga problema en el futuro, de acuerdo con la justicia transicional, tiene que hacer la confesión, decir la verdad. A ver, es que justicia transicional no es un asunto simplemente de perdón. El presidente Gaviria, en uno de los párrafos, habla de la necesidad de verdad, de reparación y de garantías de no repetición. Entonces, verdad, la mayor verdad posible, la mayor reparación y las reformas institucionales que sean necesarias en el caso de agencias del Estado. Y en el caso de la guerrilla, para que no haya repetición, el punto de partida es desmovilización plena. Y esa desmovilización plena implica que ellos revelen las conexiones y los aparatos que están detrás y que se beneficiaron de eso. Sí, pero entonces la responsabilidad individual, que después de la Segunda Guerra Mundial quedó tan clara, de que la responsabilidad penal tiene que ser individual. Si no hay pleno, como usted lo dice, profesor, ¿qué pasa con un grupo? Pero la responsabilidad individual se hace siempre en relación, por ejemplo, en el caso del Tribunal de Nuremberg, fue era en relación con una organización, la SS, la SD, la Gestapo y el partido nazi. Es decir, que se está mirando es el grueso y básicamente se apuntó hacia los máximos responsables, es decir, quiénes son quienes realmente determinaron, hicieron posible que un hecho criminal sucediera de manera masiva. Esa es la responsabilidad. Entonces, que esa fue la gran discusión, exactamente, donde si la obediencia, que fue pues los filósofos donde más se detuvieron, si la obediencia podía justificar los hechos, así se fuera subalterno y nunca fue aceptado. Sí, pero aquí precisamente lo que lleva es a que la justicia internacional se centre en máximos responsables. Yo creo, como para redondear un poco la idea de la impunidad, el borrón y cuenta nueva absoluto yo no lo veo posible. Tiene que haber algún tipo de rendición de cuentas mínimo. La pregunta es cuál es el tipo mínimo de rendición. Colectivo. Colectivos por individuos específicos que tengan algún tipo de cariz o que sean asignables en términos de jerarquía a máximos responsables. O sea, que el que disparó la pistola por orden de su jefe no tendría que... Pues eso fue lo que sucedió con la Ley de Justicia y Paz. No, con los paramilitares. Es que es imposible porque, es decir, cuando la gente dice que no hay amnistía, claro que hay amnistía. Todos los días hay amnistía en este país, todos los días hay un indulto, porque todos los desmovilizados de la guerrilla, de los paras, de lo que sea, están indultados. Están indultados. Luego la Corte cambió, sí. Pero es muy liado para la gente. Cambió y los paramilitares rasos están en un limbo jurídico que no se atreve nadie a meterle la mano. Pero digamos que en teoría un desmovilizado está amnistiado. Está amnistiado. Completamente de acuerdo. El desmovilizado raso. Pero que los jefes de la guerrilla no van a pagar cárcel, eso es un imposible moral. Eso para un país es una indignidad. Tú tener que escuchar a una persona como Iván Márquez, líder del proceso negociador en Cuba, de la guerrilla, que tiene 30 órdenes de captura, con todos los crímenes atroces que la gente puede imaginar, los más espantosos. Ese va a ir a su casa, porque él dice, como dije todos los días, que ellos no tienen nada que ver, que ellos son unas víctimas. ¿Ustedes creen que el proceso se puede... ¿Crees que eso es imposible? Que se pueda firmar este año el acuerdo? ¿Ustedes creen? No. Yo no lo veo tan rápido. Yo creo que los... No, yo no lo veo rápido. Yo tampoco lo veo tan rápido. Yo no para nada este año, imposible. Hay muchas cosas que implementar y hay elementos muy fuertes para decir, por ejemplo, la paz en las regiones, y esos son bastante complejos. No, y las FARC no ganan nada corriendo. Es que ellos no ganan nada. Si ellos, todo esto es una plataforma política para ellos. Hubo un programa de radio donde ellos eran 3 tertulianos más que discutían como... Es que para ellos... ¿Está bien o mal? Salud. Pues a mí me parece que... Pues es inevitable, digamos, es inevitable, dadas las circunstancias, es inevitable. Pero ellos ganan desde el día que empiezan las negociaciones, porque en el mundo les han dado una vestidura política que se las habían quitado. Ellos no tenían espacio político y de pronto tienen un espacio cada día más grande político. Ellos ya no se presentan ante el mundo como unos terroristas salvajes. Pero también han sido que se firmara el acuerdo? Así no. Es decir, un acuerdo que sea arrodillado, no. Yo creo que un país tiene que tener dignidad. Un acuerdo como de justicia y paz, sí, un acuerdo que digan, ¿cuándo nos entregan las armas? Y nosotros le damos 8 años a los jefes, 8 años, que es un lujo para lo que han hecho. Lo de los paramilitares. No, idéntico a los paramilitares, es decir, usted me da las armas y yo le doy unos beneficios penitenciarios a los judiciales
Y penitenciarios, porque tampoco viven como los demás presos. Beneficios judiciales y penitenciarios a los jefes. ¿Y usted? Y los demás a la calle. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Estaría dispuesto a, como lo dice Uprimi en un artículo muy interesante que suscribe con un compañero de investigación, de que se tiene que sacrificar los requisitos del Acuerdo de Roma en materia de judicializar y sancionar a cada uno? Es que yo creo que no son disyuntivas, no es justicia o paz, es paz con alguna dosis de justicia. Lo que tenemos que encontrar es algo que nos dé una realidad jurídica y un universo, un horizonte ético aceptable para la población. Yo creo que las FARC sí tiene que aceptar algún tipo de pena para algunos máximos responsables. Lo que hay que definir es cómo, de tal manera que haya una viabilidad política. Y lo otro es que tiene que haber una admisión de responsabilidad. Yo sí creo que ellos han tenido un escenario público para hablar y para cierta politización, pero yo lo creo primero favorable porque las guerras sí creo que son políticas, pero lo segundo también es que ellos han tenido que sufrir la confrontación a cosas que por lo menos en su discurso ya no se soportan. El escenario de Ore 20 Vamos a hacer una pausa y continuamos. Profesor, los tiempos que me hicieron interrumpirlo, concluya por favor. No, en relación con los tiempos, por ejemplo, sobre los tiempos de pena, en el caso de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía ha señalado que las penas de referencia de justicia y paz para los paramilitares serían un referente básicamente aceptable para el caso de las FARC. Y selecciona una serie de candidatos. Yo creo que hay, no sé si 8, si 5, evidentemente hay que definir un sistema penitenciario que sea suficientemente garantista, pero sí, evidentemente, penar a todos los miembros de la FARC. ¿Y para todo el conglomerado, como lo propone el presidente Gaviria? Para todo el conglomerado y que haya un escenario de admisión de verdad y que haya responsabilidad y que las garantías de no repetición. Hay cosas que ya se han contemplado, por ejemplo, el desminado en ciertas zonas, que ellos acompañen el desminado y el sacar de las filas, desvincular a los menores que, bueno, por lo menos de 15 años, que están los 13, habría que hacer el esfuerzo por los menores de 18 años. Sí, pero a mí lo que me parece gravísimo, les confieso, es que cada vez que se dice qué maravilla que no van a seguir reteniendo menores de 17 años, es como dándole patente de corso a retener a los mayores de 17 años. No solamente eso, que ahora dicen, van a soltar los que tenemos menores de 15 años, dicen que todo el país tiene 13. No, yo creo que la propia gente de ellos se ríe de sus jefes porque dicen, no, estos son unos mentirosos compulsivos. Es decir, bueno, y hablando de pero te digo una cosa, sí. Noemí, solamente para... El talón de Aquiles ante la comunidad internacional de las FARC, el talón de Aquiles, y además ya han hecho aceptación pública, es precisamente el reclutamiento de menores. Eso no se lo van a perdonar. Nada más. Sí. Eso va a ser es aún más grave, pero reclutamiento de ninguna edad y legítimo de nadie. Las únicas condenas que hay en la Corte Penal Internacional son por reclutamiento. Ahora les hago una pregunta. La región está bastante convulsionada y además tenemos mucho dolor con el pueblo de Venezuela por la situación económica que está atravesando el país, que está más rico, pues, las reservas de petróleo más importantes del mundo. Y ha dicho el presidente Maduro que expropiará y afectará las empresas españolas, por ejemplo, en caso de que los medios de comunicación españoles sigan atentando contra su gobierno, o que en caso de que Podemos, que es el grupo nuevo, naciente en España con posibilidades de ganar las próximas elecciones, se les siga preguntando por la financiación que les dio el gobierno de Maduro y por si tiene que pagar o no impuestos, porque para el conocimiento de todos, el profesor Monedero, que es profesor que pertenece a Podemos, se le pagaron 400 y pico mil euros por parte del gobierno de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, pero principalmente Venezuela, y se le olvidó el tema de la DIAN de España. Entonces exige el presidente Maduro que no se le pregunte sobre la materia. Le preguntamos a la española, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre esta circunstancia? Pues es un capítulo más del despropósito absoluto que es ese gobierno, que es una dictadura. Para mí es una dictadura encubierta, con esa fachada que se las dan hoy día, que son las nuevas dictaduras. La revisten menos, digamos, la de Corea del Norte, que ni la revisten. La revisten de una cierta democracia, todo engañoso, y es un paso más absurdo de un presidente que está acorralado,
acorralado por una situación económica terrible, por una crisis de credibilidad, porque en las encuestas más creíbles no tiene ni el apoyo del 20%, es decir, no tiene ninguna popularidad, y está acorralado también por gente de su partido que lo quiere descabezar. Entonces, a mí estas amenazas a las empresas españolas, pues se la debían tomar en serio, porque cuando amenazan muchas veces luego la cumplen. Pero es un despropósito y es una muestra más Pero el tema en Venezuela... Porque es una dictadura. Es complicado porque uno ve los chavistas, pues, o de Maduro ahora, están divididos, y los de la oposición, pero el grueso de la población no le gustan ni los unos ni los otros. ¿Qué pasa con eso, profesor? Bueno, yo quiero volver sobre el elemento de las empresas, del tira y afloje entre las empresas y los gobiernos de carácter dictatorial. Lo curioso, usted comparte que es un gobierno dictatorial. Creo que sí, que evidentemente el gobierno Maduro se ha ido deslizando hacia unas características cada vez más dictatoriales. Lo que me parece muy peculiar es la forma como se hacen las amenazas. Normalmente el gobierno de Gaddafi tenía relaciones con Sarkozy, Bashar el-Assad con Gran Bretaña, y todo se hacía por debajo de la mesa. Es decir, que aquí lo curioso es que eso se haga se ventile públicamente, que no es comprensible. Lo que yo entiendo es que es una amenaza con algún interés de rédito político en términos de recibir o cooptar las bases hacia llamados nacionales, hacia nacionalismos que son bastante imperfectos. ¿Y usted qué opina de la crítica que hace prácticamente a toda Colombia, diciendo que él no permitiría que se hablara así del gobierno colombiano, con Blado, que saca un escudo pues con las escaseces y las características, y con Óscar Alarcón, que habla pues de que todo se lo dejan a Dios dado? ¿Usted qué opina de ese tema? Yo creo que el mejor termómetro de que alguien es un déspota o está derivando hacia un déspota es la falta de sentido del humor. O por lo menos que no se acepte el de los otros tampoco, ¿no? Porque eso sí es. Pero ¿usted cree que hay libertad? ¿Usted cree que hay libertad de expresión en Venezuela y libertad para la gente de estar informado? Pero ¿cómo va a haber libertad de expresión si te cierran una empresa? Sencillamente porque hay filas, te la cierran. Estás sometido, cualquier día te expropian, como dijo Chávez ese día, expropiese. No solamente eso, sino tú no puedes, a mí cuando alguno de la oposición o gente de la calle que habla, a mí me parece unos héroes, porque es que hay la lista Falcón, que si tú estás metido en una lista, resulta que tienes, porque fuiste antichavista, tienes perjuicios en muchas cosas que tengan que ver con la Hacienda, con todos los servicios públicos. A mí me parece es una dictadura, pero en todos los órdenes. Lo que pasa es que la oposición está dividida porque hay una oposición que a mí me parece la inteligente, que dicen, nosotros podemos ganar, pero tenemos que atraernos al chavismo desencantado, y a otra oposición que dice, al chavismo ni al enemigo ni agua, que me parece menos inteligente. También están divididos los del gobierno, ¿no? No, pero el gobierno, tú tienes un mafioso, que es Diosdado Cabello, que es un mafia pura. ¿Por qué le dice mafioso a Diosdado Cabello? ¿Porque es mafioso? ¿En qué sentido? Pues porque ha hecho negocios con la mafia, pero no porque lo digan ahora mismo los de la DEA, porque lleva tiempo haciendo negocios con los narcotraficantes, porque es un corrupto de un tamaño que ni nos imaginamos y es el jefe de los corruptos. Porque Maduro, yo no sé si será corrupto o no, me imagino que sí, pero no lo sé. Pero Maduro, ¿y cómo sabe que Diosdado sí? Porque hay periodistas en Venezuela y hay organismos que lo han investigado. Es decir, Maduro, Diosdado Cabello es mafioso, tranquila, mafioso. ¿Usted cree, profesor, que la política y porque colombiana... la DEA lo está probando, pero es mafioso, y vete a Venezuela y los periodistas que lo han investigado es un corrupto, y porque además ya los órganos el problema que tiene grande para mí ¿Y el Venezuela, poder quién lo tiene, Maduro o Diosdado? Yo creo que está dividido, porque además el jefe de los corruptos, que la corrupción es terrible, es inabordable, yo creo que es Diosdado Cabello. Yo creo que tiene ahí... la lista Falcioni, ¿no? Pero ¿usted cree que en Colombia, por ejemplo, con el tema de Leopoldo, de María Corina, que realmente, me pregunto, si tienen garantías jurídicas adecuadas en su caso, y toda la situación de sufrimiento de los colombianos en esta última etapa, ¿usted cree que Colombia tiene una política clara frente a la oposición? Porque hace muchísimos años, pues en Venezuela sí que en Colombia sí que recibimos asilados de Venezuela, que además fueron los grandes amigos de Colombia en los momentos difíciles.
¿Sí cree que hay una política con todos estos que están llegando colombianos a Cúcuta que no pueden ni siquiera recoger los enseres, que los sacan sin argumento ninguno, o por ejemplo no hay planteamientos con la oposición para pedirle garantía? Les pidieron la libertad en un comunicado coyuntural, pero ¿política hay? Yo no veo ningún tipo de política, veo las personas que están migrando de Venezuela hacia Colombia, hay pues perfiles muy disímiles. El perfil que normalmente ve en Bogotá es un perfil de persona educada, de clase alta, con facilidades y grandes redes de apoyo. En esa medida se insertan muy rápidamente en la vida política colombiana y mantiene un perfil bajo. Yo creo que la única diferencia respecto al gobierno Santos ha sido solicitarles el mantenimiento de un perfil bajo en relación con la actividad de oposición que hacen a Venezuela. Que sin ser asilados no tendrían por qué no participar en política. Es esa cosa que tienen los migrantes siempre de respeto por el país. Sí. Y como les ha ido tan mal en Venezuela, de pronto por abrir la boca, pero yo creo que el gran drama ya no solamente es para Venezuela, que es un drama terrible, el gran drama es para los colombianos. Interrumpo porque me dan instrucciones acá de que el tiempo, tenemos que hacer una pausa para comerciales. Quería comentarles que para este programa pues llamamos a la Embajada de Venezuela para invitar al señor embajador o a cualquier vocero pues del gobierno para que pudiéramos oír de primera mano pues sus opiniones, que es lo ideal para que se forme un juicio del televidente. Desafortunadamente no fue posible y otras personas afines y cercanas al gobierno de Maduro tampoco las pudimos invitar o pudieron aceptar mejor. Entonces, el tema de la no intervención en asuntos extranjeros es tan absurdo y se llega a tantos límites que, como usted bien lo dice, no hay política. Y es muy triste porque, profesor, yo sí conozco muchísimos venezolanos que no son los famosos petroleros que aquí conocemos. Es que el pueblo venezolano está sufriendo escasez, le están faltando garantías, los medios de comunicación los cierran día a día, los medios de comunicación privados, y que me perdonen porque los dueños son muchos de ellos amigos, pero son de una neutralidad que la opinión no existe. Entonces, ¿hasta dónde Colombia puede permanecer ajena a la situación democrática existiendo una carta común suscrita por todos, la Carta Democrática? Pero no es Colombia solo. Para mí la actitud que tienen los gobiernos de la región es una vergüenza. Es decir, regiones que han países que han sufrido dictaduras terribles, que todo el mundo callado ante Venezuela. A mí, en Colombia se calla porque Juan Manuel Santos cree que si habla contra Maduro se le va a dañar el proceso de paz, cosa que yo creo que ya no sería un gran problema, pero bueno, cada uno por sus intereses, otros porque le regala el petróleo, aunque ya no sé ni cómo se lo regala, porque no tiene, o porque no les van a devolver la deuda, por lo que sea, por intereses económicos, intereses políticos, por cualquier cosa. Pero ese silencio que hay de toda la comunidad latinoamericana es vomitivo. Yo me digo vomitivo. Pero internacional en general. No, pero hablemos de la comunidad, que son los directamente afectados los que los tienes todo el día. Para mí, y algún día lo van a pagar, algún día lo van a pagar. ¿Usted, profesor, eso se les va a devolver? ¿Entiende esto? Yo creo que siempre hay lógicas empresariales y que la prudencia del gobierno siempre está determinada por intereses empresariales sobre, por ejemplo, pagos de mercancías, de exportaciones. Ese es un elemento fundamental. Pero no las pagan. Bueno, hicieron unos acuerdos iniciales, sí, al cuando subió Maduro hizo una serie de pagos parciales. Pero luego nunca más. Bueno, recuperó casi 500 millones de dólares. La forma como salud... Sí, un silencio vale 500 millones, sí. Un silencio, pero yo creo que a estas alturas ya de la película, yo creo que hay que tener políticas. Pero de todas maneras yo quisiera aclarar que la opinión que además se respeta, y qué delicia que aquí tenemos libertad de información, de expresión y de estar informados. Lo de Diosdado, que en forma tan categórica expresa y sí. Salud Hernández, pues todavía no está probado, digamos, judicialmente. Lo digo tranquilamente, es un mafioso y un corrupto. Y corrupto lo digo, pero es que no lo digo yo. Vete a Venezuela. Vete a Venezuela. Es que ya es como pasa en algunos países asiáticos, en algunos países, desgraciadamente, de algunas zonas de África. Ya no puedes trabajar porque la corrupción es demasiado. La Guardia Nacional tiene unos... Es que ya no es que les digo por aquí, ya es desbordante. Y doctor Salazar, aquí estábamos comentando... Y él es el jefe de todos ellos. Que la corrupción en general en el mundo
está deslegitimando tremendamente la democracia. La juventud ya no cree en los políticos ni en la política. Quieren buscar alternativas distintas, muchas de ellas con unos vacíos tremendos que no se sabe a dónde se asoma. Estamos viendo, por ejemplo, la incertidumbre en Grecia, de modo que ojalá que el tema de la democracia y los nexos del atentado que se hace contra ella con la corrupción se encuentren fórmulas, porque para mí es el ataque terrorista más grave a la democracia. El tema de la corrupción en general en el mundo y también en Europa, tantos países. No, pero cuando tú tienes, estamos viendo pero cuando ya llegas pero cuando tú llegas a los grados de corrupción que tiene el gobierno chavista, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se van a ir? ¿Cómo van a dejar semejante negocio? Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y es muy importante pues tener el pluralismo que vivimos en Colombia sobre estas materias.